Ok. Bueno, entonces, Peter Drucker y sus ideas, su pensamiento alrededor del management, y vamos a empezar esta charla a trabajar sobre 3 ideas fundamentales. Estas 3 ideas básicamente son las que tienen en pantalla. Una idea es, o una frase de él, en realidad una frase que a veces no se llega a comprender del todo y que aquí vamos a tratar de profundizar. Es esta de que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo sabe frecuentemente es un error. Es una de las frases más polémicas, pero ya vamos a ver en un momento que tiene mucho sentido dentro de la lógica del management moderno y de la gerencia de las empresas en la economía del conocimiento. Una cosa importante que tengo que aclarar, Peter Drucker tuvo su época de mayor productividad intelectual entre los años 80 y 90. Es decir, que estamos hablando ya de casi 30 años en los que él ya estaba hablando de temas que para nosotros quizá hoy son como frecuentes, pero en la época en la que él estaba planteando esto, no. Es decir, era una época en la que obviamente todavía no había una conciencia clara de esto que se llama hoy por hoy cuarta revolución industrial. La segunda idea es que existen 3 clases de equipos. Esto es interesante porque rompe con esa lógica del equipo ideal que a veces se vende. A veces todos, digo, de alguna manera hemos cometido ese error creyendo que existe una sola forma de equipo. Y la última idea con la que vamos a cerrar es la del trabajador cerebral. ¿Okay? Entonces, bienvenidos los que se acaban de conectar. Tengo que comentarles que tengo un problema con la cámara. Estoy tratando de resolver mientras empezamos. Así que probablemente no me puedan ver. Espero que no durante toda la charla, pero durante un buen tiempo por lo menos. Bueno, entonces vamos a empezar por la primera. ¿Ok? Vamos a empezar por la primera. Una justificación de Peter Drucker, ¿no? Obviamente, no se puede dejar de hablar de la economía del conocimiento sin hablar de Peter Drucker, al punto que él es quien acuñó esta noción de una economía que estaba basada en el conocimiento. Es decir, para Peter Drucker, la economía industrial, que es la que él había visto desarrollarse, ¿no? Peter Drucker fue en su juventud, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue soldado, y luego pasó a administrar o al área administrativa del ejército, y a partir de eso desarrolló una carrera bastante profunda en la docencia en el mundo empresarial. Entonces, estamos hablando obviamente de un personaje o un intelectual que nació a principios del siglo XX, 1909, si no me equivoco, y que falleció, debe ser en el 2004, 2005 más o menos, ¿no? Entonces, yo decía que la etapa más prolífica desde el punto de vista de la producción intelectual que él tuvo está entre los años 80 y 90. Sin embargo, a lo largo de su vida proyectó muchas de las ideas que luego de alguna manera fue profundizando, pero es en esta etapa en donde se desarrolla con mayor contundencia, si quiere. Entonces, esa es la razón para haber hecho esta charla. Nos queda, sin duda, les advierto de antemano que nos queda corto el tiempo por todo lo que podríamos hablar de él. Así que nos vamos a centrar en las 3 ideas base, ¿ok? La primera idea es esta que él había planteado en una de sus clases y muchos de sus alumnos reflejaron luego en libros porque alumnos de él se inspiraron en su pensamiento para hacer obras posteriores. Y uno de sus alumnos captó esta frase, ¿no? Que dice, lo que todo el mundo sabe frecuentemente es un error. Y claro, es una, a ver, no quiero decir polémica, sino que es una frase provocadora, porque obviamente nos lleva a cuestionar muchas de las creencias y de las posiciones que tenemos en relación al ámbito empresarial o al mundo empresarial. Pero incluso se podría ampliar más allá, ¿no? Entonces dice, lo que todo el mundo sabe frecuentemente es un error. Nos plantea ya la necesidad del cambio. Porque, como ustedes sabrán, el mundo, más bien, no quiero solo hablar del mundo empresarial, sino en realidad toda conducta humana está basada en un sistema de creencias y de un sistema, una estructura de interpretación de la realidad. Esto no es ninguna novedad para nadie. Lo que pasa es que a veces parece que nos olvidamos que cuando hablamos de una estructura de ideas no nos referimos solo al ámbito actitudinal, que es a veces donde suele quedarse esto.
Voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, creo que para todos será común escuchar eso de hay que tener buena actitud, hay que cambiar la predisposición frente a las cosas, hay que asumir los retos digamos, con mente abierta y demás. Y eso está muy bien, pero eso solo habla de una parte del sistema de creencias, ¿no? Es decir, el sistema de creencias no es solo actitudinal, obviamente, sino que tiene que ver también con otro tipo de constructos. Y estos constructos muchas veces son constructos de conocimiento y de ideas. Les voy a dar un ejemplo de algo que trabajamos mucho en la escuela, que son los modelos de negocio. Entonces dice, ¿un modelo de negocio es una creencia? Sí, claro que sí. Es una estructura de ideas también y una estructura de valores incluso, que luego permiten configurar la forma en que se va a diseñar un negocio para que genere liquidez, ¿no? Entonces, a mí de inicio esta primera frase de Peter Drucker me causó un poco de conflicto cuando decía, bueno, pero el conocimiento de todas formas se va generando a nivel, a nivel social, ¿no? Y vamos llegando a ciertos acuerdos y esos acuerdos están ahí. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan que hasta más o menos el siglo XVI, la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y todo el mundo más o menos estaba de acuerdo en eso. Pero cuando llega Copérnico y dice, a ver, aquí algo no cuadra, entonces esa idea empieza a ser cuestionada al punto que el paradigma cambia y hoy sabemos que la Tierra obviamente no está en el centro del universo, sino que gira alrededor de un sistema que es el sistema solar. Entonces, al principio me causó un poco de extrañeza porque decía, bueno, pero aquí hay una serie de creencias, ¿no es cierto? En este caso hay una creencia que creo, digamos por lo menos hasta donde sabemos, que todo el mundo sabe que la Tierra no es el centro del universo. Pero después, explorando un poco más a lo que hacía referencia, claro, estaba hablando de los paradigmas y de los modelos mentales con los que hacemos empresa. Y aquí es donde yo conecto con toda esta reflexión. Durante décadas, digo, quizá un ciclo y un poco más para ser exacto, el modelo de empresa que hemos manejado es un modelo de empresa basado en la primera revolución industrial. Es decir, un modelo de empresa que tiene una arquitectura, que tiene unos valores, que tiene unas creencias, que tiene una forma de generar management o dirección. Y entonces Peter Drucker ya nos dice, a ver, pero un momento, digamos, eso que la gente suele creer y que es muy estable, que son un sistema de creencias permanente bajo el cual operamos, no siempre es cierto. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, ¿no? Y entonces, claro, esto ya hoy se puede ver más claro. Imagínense esto en los años 80, 90, no sé, quizá causó mucho ruido, pero hoy queda más claro con varias tendencias que hoy se dan y que suelen ser cosas que rompen con los paradigmas o esquemas tradicionales que la gente suele manejar. Por ejemplo, la tendencia al retail, fíjense en esto. Durante décadas, los sistemas de distribución, las industrias, incluso los pequeños negocios, creían, digamos, que mientras más cerca, digamos, está del cliente el canal o el punto de venta, estaba mejor. Pero esa cercanía, ellos no solo la veían como una cercanía física, sino incluso personal, ¿no? La relación entre el tendero y el cliente, por ejemplo, o entre el farmacéutico, o el dueño de farmacia de barrio y la gente. Y no es que sea falso, sino que no llega eso a ser suficiente, de forma suficiente agregador de valor, al punto que hoy tenemos que los grandes retails han desplazado a las tiendas de barrio y han desplazado a las farmacias de barrio, ¿no? Entonces hay una tendencia fuerte a crear grandes retails o grandes superficies donde es lo más impersonal posible, ¿no es cierto? Porque si uno va al súper o va a una cadena de farmacias, digo, no se conoce con el cajero muchas veces, y sin embargo la tendencia va hacia allá. Es decir, los grandes retails han roto con esa creencia de la cercanía personal, aunque eso no significa que no deba existir calidez en la relación, que es distinto, ¿no? Entonces, esta es una muestra, por ejemplo, de lo que decía Peter Drucker, lo que la gente suele considerar como verdades inamovibles en el mundo de los negocios, al final, de alguna manera, termina eso
transformándose en algo, en un paradigma, ¿no? Ay, disculpen, ya acabo de encontrar la solución. Disculpen mi torpeza, pero tengo el teléfono aquí a la mano, así que ya me conecté por ahí. Bueno, uno entonces, ¿no es cierto? Esta tendencia al retail, al retailing, es una muestra, digamos, de cómo muchas de las cosas que tenemos como dadas, como ciertas, como fijas, al final la realidad nos termina demostrando que no. Y que los grandes jugadores del mercado, como por ejemplo los retails tipo Walmart, tipo Carrefour, en Ecuador, tipo Supermaxi, el Grupo Éxito en Colombia, etcétera, etcétera, ya se dieron cuenta que lo que la gente está buscando más que esa relación personal con el tendero, con el de la farmacia, era encontrar todo en una sola superficie, ¿no? Y entonces hay una tendencia a eso. Entonces uno va, no sé, al Supermaxi y puede encontrar desde llantas, ropa, víveres, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco, si se dan cuenta, empiezan a incursionar en los servicios también. Walmart tiene seguros, vende seguros también, vende, bueno, otro tipo de servicios que poco a poco se van integrando en esta cadena de valor. De esa misma tendencia nace otra que fíjense que yo esta me di cuenta recién, que la gente cuando llegó la pandemia solía decir, bueno, el futuro está basado en lo digital, ¿no? La gente va a comprar en línea, ¿no? La tendencia va a ser a comprar en línea. Y entonces había una tendencia a creer que todo lo que venía después era en línea, ¿no? Y la realidad nos está demostrando otra cosa. Hoy por hoy se están abriendo miles de tiendas alrededor del mundo, de todo tipo. Apple acaba de abrir 50 tiendas en Asia. Entonces, la realidad nos está diciendo otra cosa, ¿no? Lo que nos está diciendo no es que desaparece el mundo presencial o físico, o el canal físico, o el punto de venta físico, sino que se convierte esto en un sistema híbrido, ¿no? Eso que se llama omnicanalidad, ¿no? La gente busca en línea quizá y compra en físico o viceversa, no lo sé. Digamos, esto es un poco la idea de hacia dónde caminar para los que están en el mundo de la distribución y de los grandes retailers. Entonces ahí hay otra muestra de esta creencia, ¿no? Esta creencia que decía, bueno, todo no se va a la virtualidad. No. Es más, les voy a decir una cosa. Los que me siguen en LinkedIn, por cierto, voy a publicar este artículo que me encontré de Harvard Business Review, que salió la semana anterior, y que habla de un estudio que dice, voy a poner entre comillas, que han descubierto que los procesos creativos y de innovación en la empresa requieren de presencialidad. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque eso ya sabemos todos los que estamos en el mundo del desarrollo y en el coaching y en la capacitación. No es la misma calidad de aprendizaje cuando es en línea que presencial. Y no es por el profesor, no es por la herramienta, no es por la metodología. Es que lo que produce conocimiento nuevo en la empresa y en la sociedad es la relación social. Entonces, no es que han descubierto algo nuevo, se dan cuenta, sino que plantear algo que ya se sabe en el mundo de la pedagogía hace décadas, ¿no? Y bueno, lo cierto entonces es que, por ejemplo, hay otra creencia que es una creencia popular, pero que no concuerda con lo que está pasando en la realidad. Y la última que quiero citar es esta de la innovación en valor, porque aquí, incluso en el campo de la estrategia, como decía al inicio, cuando hablamos de sistemas de creencias, no solo podemos hacer referencia al tema actitudinal, sino que también se tiene que hacer referencia a los grandes constructos estratégicos con los cuales hacemos empresa. Y uno de esos es esa dicotomía entre valor o costo, ¿no? Dice, bueno, entonces yo ofrezco valor, obviamente no es que no cuido los costos, pero me importa más el valor, por lo tanto precio para, mayores márgenes. Pero por otro lado, hay otra estrategia que dice mantener costos bajos y eso me permite ofrecer precios bajos. Esa dicotomía de lo uno o lo otro también es una creencia. ¿Ok? Y es una creencia que es bastante popular al punto que todavía se enseña en las universidades y básicamente hoy existen miles de ejemplos de empresas que hacen eso que se llama innovar en valor. O sea que no hay dicotomía, sino que están trabajando en los dos frentes, agregar valor y por otro lado trabajar en los costos. ¿Ok? Entonces, básicamente con estos tres ejemplos yo quería lógicamente traer a la práctica esto que decía Peter Drucker, de que lo que todo el mundo sabe frecuentemente es un error. Es decir,
Lo que quería decir es que hay paradigmas y estos paradigmas dominan el mundo empresarial y en el proceso de cambio que vivimos no podemos seguir haciendo lo mismo porque la tendencia o la mayoría dice que es así, sino que tenemos que repensar, ¿ok? Repensar y descubrir la forma en que podemos agregar valor dentro de nuestras propias industrias. Entonces, digamos, esta sería la primera reflexión alrededor de la primera idea, ¿no? Si les parece, dejo las preguntas al final, si están de acuerdo. Con eso avanzo con las tres ideas y luego nos regresamos si ustedes tienen dudas alrededor de una de estas. Lo segundo, este es muy interesante, porque dice, hay tres clases de equipos. Entonces, esto rompe con una lógica que es bastante común, que es la de creer que hay una sola forma de equipo, ¿no? Al punto que se dice, hay que trabajar en equipo y se plantea un ideal de cómo trabajar en equipo. Es decir, se plantea una especie de equipo ideal, ¿no? O de equipo con competencias clave hacia donde hay que apuntar. Y la verdad es que en los 80, porque tengo un libro de los 80, Peter Drucker nos dice, no, ese es el error, creer que hay una sola forma de equipo. Y se habla tanto de trabajo en equipo que se llega a idealizar como si existiera una sola forma de hacer equipos. Y lo primero que rompe es con la idea de que el trabajo en equipo es algo especial, ¿no? Lo que dice, bueno, el trabajo en equipo es un hecho. O sea, el trabajo en equipo se da. Y sin que tengamos que hacer mucho esfuerzo, por decirlo de alguna manera, una empresa no podría existir ya de raíz si no existiera trabajo en equipo. Y claro, pensemos un poco en la forma en que estaba reflexionando Peter Drucker, ¿no? Entonces, un empresario, un líder, un emprendedor funda una empresa y convoca a un grupo de personas para trabajar. Pero es que ya hay ahí un equipo. Si quieren, no le llamemos equipo, llamémosle grupos, ya para ser un poco más, digamos, claro. Pero ya está ahí. Digamos, el grupo o el equipo está ahí. Es decir, que por naturaleza, toda institución social, y la empresa es una institución social, está formada por grupos o equipos. Entonces es un hecho, está ahí. Pero además dice otra cosa que es interesante y pone tres metáforas. Estas metáforas son de él, no son mías. Dice, hay tres formas de equipo. Una que se parece más al equipo de béisbol, otra que se parece más al equipo de fútbol y otra que se parece más a lo que sucede en una cancha de tenis cuando hay un juego de dobles. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el equipo de béisbol? Que obviamente existen personas con talentos distintos, pero que trabajan en línea, ¿no? Y esta es un poco la metáfora que él usa. Es decir, cada uno de los miembros del equipo de béisbol juega en su posición. Y a partir de esa posición, de asumir ese rol y esa posición fija, obviamente genera una productividad o genera un efecto. Entonces dice, bueno, esto más o menos es lo que pasa en las líneas de producción. Si ustedes van a una fábrica, no sé, a una industria automotriz, por ejemplo, ese sería el modelo de trabajo en la parte producción, ¿no es cierto? Líneas de producción donde cada uno tiene una posición fija y a partir de esa posición, obviamente, aporta a la creación de un producto final, ¿no? ¿Cuál es la condición ahí? Que cada uno ocupa su rol, ¿no es cierto? Y hay una especie de encadenamiento, si quieren, ¿no? Un trabajo en serie, como dice Peter Drucker. La segunda forma de equipo es la de equipo de fútbol. Entonces dice, bueno, sí que cada uno tiene una posición, pero juegan en paralelo, juegan de forma simultánea, ¿no? Es decir, todos en el equipo de fútbol, de alguna manera, al mismo tiempo, al unísono, están tratando de alcanzar un objetivo. Claro, entonces él dice, bueno, esto sería, por ejemplo, cuando tenemos un equipo de diseño. Entonces, donde tengo yo, no sé, el diseñador gráfico, tengo yo el que hace el copy-paste, tengo yo el que hace videos, ¿no? Tengo yo el que gestiona las redes. Sí, cada uno tiene pues, su posición, pero están trabajando más o menos en paralelo, tratando de crear un producto final. Y el tercero es lo que él llama los dobles de tenis, que dice, sí que tienen una posición principal, pero no una posición fija. En los dobles de tenis se trata de cubrir al compañero. Es decir, que hay una especie de movimiento en donde yo cubro las debilidades de mi compañero y mi compañero hace lo mismo. Es decir, que se potencian las fortalezas y de alguna manera
los compañeros se cubren digamos, las debilidades. Esto es lo que nosotros llamaríamos hoy, no sé si había en la época de Peter Drucker esta definición, un equipo de alto desempeño. Es decir, un equipo autónomo, un equipo que se reconoce como parte de un propósito y que va asumiendo posiciones, aunque tienen posiciones principales, van asumiendo posiciones de acuerdo a lo que sucede en la dinámica, digamos, del proyecto, del tema que se esté trabajando. Bueno, no me quiero ir más lejos. Esto es lo que la base de la filosofía Scrum, ¿no? Es decir, de hecho, el término Scrum es un término deportivo y habla de equipos móviles, ¿no? Equipos que se van adecuando, obviamente, a la situación. Pero entonces, ¿hay un equipo bueno y una forma de equipo malo? No, lo que dice es, hay una forma de equipo que funcionará en un tipo de contexto, en una situación particular, ¿cómo se puede decir? En una necesidad particular de la empresa. Claro, si yo tengo una línea de producción, quizá cometa un error tratando de formar un equipo de dobles de tenis, ¿no? Pero si yo tengo, no sé, un equipo de proyectos, quizá es un error llevar un equipo de béisbol o una forma de equipo de béisbol a esa dinámica. Entonces, es una idea muy innovadora porque nos hace romper con ese esquema tradicional de creer que hay un equipo ideal, ¿no? Una forma de equipo ideal y todos apuntar a esa forma de equipo ideal, porque en realidad depende de la naturaleza del trabajo y del contexto, incluso de la empresa y económico y demás. Incluso del momento en que esté viviendo la empresa, ¿no? Entonces, estas son las tres formas de equipo, ¿no? Mañana va a salir un artículo mío, por cierto, de esto, profundizando un poco más. Les recomiendo, en LinkedIn yo tengo un blog que pueden suscribirse y voy ahí a explorar un poco más las ideas de equipo, que eso desde hace rato me viene sonando porque me parece súper interesante. Vámonos a la tercera idea. Recuerden que las preguntas al final, para los que llegaron luego, soccer o americano, buenísimo, perdón, mi querido Arturo, que soy un poco ciego, ¿sabes? Y no alcanzo a ver el nombre porque como estoy sin la pantalla principal viendo a la cámara del teléfono, ya me tengo que acercar mucho. No, habla del soccer, sí. Pero tú debes estar en el norte de México posiblemente. Por eso me preguntas de eso. Bueno, no son empleados, son personas. Esta es la tercera idea, ¿ok? Digo, esto suena muy básico, ¿no? Lo que pasa es que aquí viene una cosa de fondo. Yo sé que en todas las empresas hoy por hoy se habla del talento humano, de desarrollar el talento humano, de procesos para gestionar el talento humano. El problema es que no siempre llega a configurarse una organización que tenga como fundamento cultural, si quieren, o de liderazgo y de incentivos orientado a las personas. Porque aquí hace una diferenciación. Y claro, digamos, pensemos como en la época de Drucker, que no es muy antigua, por cierto, pero si pensamos un poquito son casi 50 años. Todavía viene esa idea muy fuerte del paradigma de la empresa industrial. Entonces, lo que tenemos son más empleados con roles definidos, con incentivos más de tipo material, con una estructura mucho más jerárquica, aunque hoy todavía predomina, digamos, esa estructura, pero en esa época no había tanta conciencia quizá de la jerarquía demasiado pronunciada. Y dice, miren, son personas. ¿Pero a qué se refería? Porque aquí se puede cometer otro error. Atentos con esto, ¿ya? Aquí se puede creer que la empresa entonces tiene que convertirse en una especie de jardín de infantes. Y aunque parezca, no sé si sea gracioso la verdad, pero parezca exagerado lo que estoy diciendo yo, sí que hay muchos procesos que infantilizan la empresa. No voy a mencionarlo, obviamente, porque no es mi intención irme contra ningún proceso, pero digo, hay procesos que tratan de convertir a la empresa en una especie de jardín de infantes para adultos, bajo esta lógica, ¿no? De humanizar la empresa, pero ahí nos hemos ido al otro lado. Porque la empresa, por naturaleza, y esto es algo que dice Peter Drucker y dice la teoría económica, es una empresa de dirección, de control, de orden planificado. ¿Ok? Digamos, no es una guardería donde a los niños, lógicamente, se les permite hacer, digamos, con el tiempo lo que más o menos a bien quisieran, sino que siempre hay un orden, siempre hay una planificación, siempre hay una dirección. De hecho, yo les voy a decir una cosa, ya en mi trabajo como
business coach. La mayoría de cosas que yo trabajo y me di cuenta en estos años es dirección. Contrario a lo que puede parecer, digamos que podría alguien decir, bueno, hay que trabajar la delegación y demás. No, no, no. Yo les digo, 70% tiene que ver con dirección. Falta de dirección. De ahí nacen muchos de los problemas en los equipos de trabajo. Entonces, pensando en eso, lo que dice Peter Drucker es que hay una predominancia de lo que él llama el trabajador cerebral, contraponiéndole al trabajador manual. Entonces, cuando dice Peter Drucker, no son empleados, está diciendo, mira, no son trabajadores manuales, no son trabajadores de líneas de producción únicamente a los cuales puedes controlar a través de procesos de medición de tiempos y movimientos, sino que dice son personas. ¿Y por qué? Porque están usando su capacidad intelectual. Si lo primero que hay que entender es que cuando dice trabajador cerebral, está hablando del trabajador intelectual. Está usando su capacidad intelectual para generar valor. Yo no dice, bueno, pero ¿qué es la capacidad intelectual? Porque ahí puede quedar también un poco la idea de que, bueno, es el que está ahí en la cafetería fumando, tomando café y pensando. No, no. Utiliza su capacidad creativa y obviamente para ser creativo usa sus recursos mentales para generar valor. ¿Y eso desaparece al trabajador manual? No. Conviven. ¿Ok? Entonces uno va a una industria, por ejemplo, en el Bajío, en Querétaro, entra a una de las fábricas de esta zona y lo que encuentra es que hay una zona de producción donde obviamente la predominancia es del trabajador manual, o sea, utilizan su capacidad física, pero cada vez menos, porque los robots están empezando a suplantar ese trabajo manual. Y entonces, ¿qué predomina o qué es lo que emerge? El trabajador intelectual o el trabajador cerebral, es decir, el que piensa. Entonces uno va a estas fábricas y sí que en una parte ven un trabajador que todavía está atornillando cosas, ajustando cosas, pero después ve a los ingenieros que están programando robots. Entonces están usando su capacidad cerebral. Y esa va a ser una tendencia irreversible, con todos sus pros y sus contras, por cierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy y en el futuro el trabajador cerebral, el trabajador intelectual va a ser el tipo de trabajador que va a predominar en las organizaciones. Entonces ahí viene la idea de persona, porque dice, claro, el ser humano es integral. Es decir, para crear, no es que el ser humano solo utiliza, han oído esa teoría que es falsa, por cierto, de los hemisferios izquierdo y derecho. Bueno, es una teoría falsa. ¿Ok? Pero se cree y se dice todavía, se repite mucho, eso de que el hemisferio izquierdo es más racional, el hemisferio derecho es más creativo. Lo cierto es que eso no existe. El ser humano, su capacidad creativa es integral, es a nivel de toda la función mental, que es la función, una de las funciones del cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir con son seres humanos? Claro que hay que construir organizaciones para la integralidad del ser humano. Es decir, donde las personas puedan desarrollarse no solo desde el punto de vista del trabajo manual, sino del trabajo intelectual. Entonces ahí sí que viene una organización donde se incentive la creatividad, los planes de crecimiento, el buen clima laboral, los objetivos, claro, créanme que eso es un incentivo muy importante, y obviamente las recompensas de tipo monetario que vayan atado a tasas de productividad. Entonces hay un ser humano integral que requiere de una empresa distinta, una empresa preparada para recibir a un trabajador que ya no solo va a usar su capacidad manual, sino su capacidad intelectual, pero ya hemos dicho, es integral. ¿Ok? Eso es el ser humano en todas sus dimensiones. Entonces van a entrar cosas, obviamente, como el, no sé, por ejemplo, el balance entre vida laboral, vida personal, los planes y rutas de carrera, los procesos de desarrollo. Y el futuro de la empresa es eso, ¿no? Fíjense que estoy hablando de los años 80. Y hoy ya estamos recién tomando conciencia de esto, aunque, como he dicho antes, muchas veces no pasa del discurso. Y bueno, los que hacemos coaching, business coaching y consultoría, tenemos un gran espacio ahí para trabajar. Y atado a esto, la necesidad de los incentivos. ¿Qué tipos de incentivos? Bueno, como es lógico, incentivos monetarios, materiales, para resolver los problemas más predominantes, principales
en cuanto a la supervivencia, pero después vienen otro tipo de incentivos, ¿no? Clima laboral, crecimiento, el liderazgo. Créanme, el liderazgo es uno de los aspectos más importantes en la creación de un buen clima laboral para la creatividad. Entonces, resumiendo, esta tercera idea lo que dice es que hay un tipo de trabajador cerebral que requiere de un contexto empresarial distinto, que entienda que los trabajadores no son empleados, sino personas. ¿En qué sentido? Que son integrales porque necesitan toda su capacidad creativa y esta proviene, lógicamente, de todo lo que en esencia es el ser humano. Bueno, con estas tres ideas, entonces voy a la conclusión para pasar a las preguntas y me tomo también una frase de Peter Drucker que dice, el futuro no se puede predecir, como es obvio. Lo que sí se puede hacer es crear el futuro. ¿Y en qué está basado el futuro? Está basado primero en la idea de entender que y esto es una idea de él también, la empresa es quizá la institución social que puede de alguna manera resolver muchos de los problemas de la humanidad, como por ejemplo el de la pobreza, ¿no? La pobreza es escasez y la escasez se resuelve con productividad, es decir, con producción de bienes y servicios. Mientras más abundancia de bienes y servicios, entonces más acceso para los que menos tienen. Obviamente no estoy diciendo que sea una institución perfecta. Entonces, lo primero es entender eso, ¿no? Que es una institución social que tiene sus defectos, como es obvio, pero que puede de alguna manera apoyar y resolver los grandes problemas de la humanidad. Es más, ahora acabo de recordar que en alguna de las lecturas que hice de Drucker, él decía que fíjense en esto, muchos de los objetivos que persiguen los gobiernos, como la salud universal, el acceso, a la salud o la seguridad social universal, o quizá mejorar los niveles de desigualdad, pueden ser resueltos por la empresa. Entonces él decía, las grandes corporaciones pueden ofrecer planes de jubilación privados, ¿no? Claro, también públicos, como vemos en nuestros países sobre todo, pero se puede canalizar a través de las empresas. Los niveles salariales se pueden mejorar también dentro del ámbito empresarial. Es decir, decía, mira, es una institución que puede canalizar muchos de los grandes objetivos que tienen los gobiernos y que tiene la sociedad en general. Bueno, eso primero. Segundo, entender que la empresa moderna concibe al individuo no como un trabajador, sino como persona. Y eso significa entenderlo en su integralidad, sin caer en eso que hemos dicho, que es a veces esa idea de infantilizar la empresa. Por cierto, mire, voy a hacer un comentario aquí un poco ácido. Llega a tal punto eso de infantilizar la empresa, que por ejemplo se contratan talleres para niños. Son talleres hechos como para niños. Y bueno, pues ahí obviamente hay muchas de las oportunidades que tenemos desde el business coaching porque trabajamos con adultos, evidentemente. Entonces, lo segundo, eso. Lo tercero, entender que el trabajo en equipo es un hecho y que hay que repensar el tipo de trabajo en equipo que necesitamos fortalecer. Y además, en qué áreas tenemos que hacerlo. ¿Ok? Entonces, esto ya nos rompe con ese esquema de que hay una sola forma de trabajo en equipo, sino que la empresa, por naturaleza en sí, es trabajo en equipo. ¿Ok? Y la última, que es en realidad de la primera idea que vimos. Los paradigmas, las creencias, las tendencias son eso, paradigmas, creencias y tendencias. Reinventar la empresa va a requerir muchas veces de reformular o repensar muchos de estos paradigmas. Y así es como podemos crear el futuro de las organizaciones como consultores, como coaches, como emprendedores, repensando muchas de las cosas que hacemos y obviamente haciendo eso que llamamos empresarialidad, que no es más que un juego de prueba y error y de alerta para mejorar, para aplicar lo que funciona y para repensar lo que no funciona. Bueno, con eso termino mi charla. Ahora abro a las preguntas, comentarios, todo lo que quede de parte de ustedes. Si me permiten, antes nada más voy a parar la grabación